Muy buenas tardes a todos. Después de una semana de vacaciones vamos a continuar con la clase. El día de hoy vamos a ver la teoría del capítulo 11. Es recomendable ir al día con los videos y con las clases, ya que ya vamos a terminar la unidad y ya vamos a terminar la clase también. Entonces es necesario ir al día con las clases para que se les haga más sencillo. Los objetivos del capítulo 11 son los siguientes: aprender las condiciones que se deben satisfacer para que un cuerpo o una estructura estén en equilibrio. ¿Cuál es el significado del centro de gravedad de un cuerpo y cómo se relaciona con su estabilidad? ¿Cómo resolver problemas que implican cuerpos rígidos en equilibrio? Bueno, el capítulo 11 vamos a ver las tres primeras secciones, así que estos dos objetivos que están por acá no los vamos a tomar. Entonces prácticamente solo vamos a ver la parte de equilibrio del capítulo 11. Entonces los capítulos anteriores, ¿verdad? Hemos visto cómo un cuerpo acelera en respuesta a las fuerzas que actúan sobre ellos. Pero muy a menudo nos encontramos con la necesidad de analizar sistemas en los cuales no hay aceleración, o sea, que están estáticos. Y nosotros tenemos pues muchos ejemplos en nuestra vida cotidiana, como cualquier casa, un edificio, em, cualquier tipo de objeto, un puente es muy importante que esté estático, que no, pues, para que no se vaya a caer, ¿verdad? Una escalera, cuando colocamos una escalera, una grúa que levanta un auto, por ejemplo, esta debe estar estática, no debe moverse. Entonces, también es importante analizar este tipo de eventos. Ya vimos que cuando un cuerpo que se modela como una partícula está en equilibrio, siempre que las fuerzas resultantes que actúan sobre él sean igual a cero. Pero también debemos de tomar otra condición para decir que un cuerpo está totalmente en equilibrio. Por ejemplo, si nosotros tomamos un cuerpo extenso, ¿verdad? Que no lo podemos modelar como simplemente como una partícula, entonces se debe satisfacer un requisito adicional. Entonces, este requisito adicional es que la suma de los torques alrededor de cualquier punto debe ser igual a cero. Si se cumplen estos dos requisitos, entonces sí podemos decir que que un cuerpo está pues totalmente en equilibrio. Y este requisito se basa en los principios de la dinámica rotacional que vimos en el capítulo 10. Entonces se puede calcular el torque debido al peso mismo de un cuerpo usando el concepto del centro de gravedad que vamos a ver en este capítulo. Ahora, sección 1, condiciones de equilibrio. Como lo mencionaba, ¿cuáles son las condiciones de equilibrio entonces? Pues las condiciones de equilibrio, como ya hemos visto, ¿verdad? Es que una condición, la primera condición, es que la sumatoria de fuerzas externas sobre un objeto sean igual a cero. La segunda condición es que la sumatoria de torques sean igual a cero, o sea, que un objeto no se puede estar desplazando de un lugar a otro y tampoco este objeto debe de estar girando, tampoco debe estar girando. Entonces por acá vemos un ejemplo, inciso A, este cuerpo está en equilibrio estático. ¿Por qué? Acá tenemos, ¿verdad?, que la primera condición es que la sumatoria de fuerzas sean igual a cero. Entonces, si yo hago la sumatoria de fuerzas acá, yo tengo dos vectores hacia arriba aquí y tengo un solo vector hacia abajo, pero que es el doble de estos
en magnitud de estos dos vectores. Entonces, si yo hago la sumatoria de fuerzas, prácticamente son igual a cero. Si yo sumo este con este y sumo este es negativo, ¿verdad? Porque va hacia el otro lado. Entonces, prácticamente sería igual a cero. Ahora, la segunda condición se satisface también. Pues sí se satisface. ¿Por qué? Porque el torque neto alrededor del eje es igual a cero. Ahora, ¿por qué? Porque yo tengo que esta fuerza que tengo por acá, voy a ver si tomo un lápiz. Esta fuerza que tengo por acá, si yo amplío mi vector L, si yo hago el producto cruz, yo coloco mis dedos, ¿verdad? Mis 4 dedos en dirección de este vector y lo cierro en la dirección del vector F. Mi dedo pulgar apunta hacia adentro de la pantalla. Y cuando apunta hacia adentro de la pantalla, pues hemos dicho que vamos a tomar como que el torque es negativo. Y para este otro caso, si yo hago el producto cruz, tengo que mi pulgar apunta hacia afuera de la pantalla. Entonces tengo un torque negativo acá y tengo un torque positivo en este. Ahora, ¿qué pasa con esta fuerza? Pues prácticamente, si se fijan, esta fuerza no me genera torque. ¿Por qué? Porque yo no tengo prácticamente este vector o esta distancia L aquí, porque exactamente la fuerza se está aplicando desde el centro. Entonces, esta fuerza no me genera torque. Y estas dos fuerzas me generan un torque de la misma magnitud, pero en dirección contraria. Entonces, por lo tanto, la sumatoria de torques acá sería igual a cero. Por lo tanto, se cumplen las dos condiciones. Y podemos decir que este objeto o este sistema está en equilibrio. Ahora vamos a ver dos ejemplos cuando se cumple una condición y otra no se cumple. Por ejemplo, el inciso B por acá, este cuerpo no tiene tendencia a acelerar como un todo, pero tiene tendencia a empezar a girar. Ahora, ¿por qué? Vamos a borrar esto. Entonces, ahora, ¿por qué, verdad? La primera condición se cumple. Si yo hago la sumatoria de fuerzas, prácticamente son igual a cero. La sumatoria de fuerzas son igual a cero. Si yo sumo esta fuerza que tiene la misma magnitud que esta, pero en dirección contraria, entonces me va a dar igual a cero. Ahora, ¿qué pasa con el torque? Segunda condición no satisfecha, el torque. ¿Por qué? Porque eh, esta, esta fuerza me está generando un torque. ¿Por qué me está generando un torque? Pues porque si yo hago el producto cruz por acá, ¿sí ven? Si yo hago el producto cruz acá, mi pulgar apuntaría hacia adentro de la pantalla. Y si yo hago el producto cruz por acá, también mi pulgar apuntaría hacia adentro de la pantalla. Entonces, este, este disco o este objeto tiene tendencia a girar hacia este lado, en sentido horario, ¿verdad? Entonces quiere decir que la segunda condición no se cumple. La segunda condición no se cumple porque este objeto tiene tendencia a girar. Entonces la sumatoria de torques no es igual a cero. Ahora, ¿qué pasa con el inciso C? Este cuerpo tiene tendencia a acelerar como un todo, pero no tiene tendencia a empezar a girar. Aquí vamos a ver que la primera condición es la que no se cumple. ¿Por qué? Porque si yo hago la sumatoria de fuerzas, si ven, las fuerzas tienen la misma dirección. Si hago sumatorias de fuerzas, acá me va a dar un 3F. Entonces quiere decir que este objeto va a comenzar a acelerar linealmente hacia acá. Ahora vamos a ver si la segunda condición
se satisface. Ahora la torca neta alrededor del eje sí es igual a 0. Ahora, ¿por qué? Yo sé que el torque, ¿verdad? Es igual a un vector R que va desde un punto de referencia hasta donde comienza a ejercer la fuerza. Entonces, si yo multiplico 2F por un medio de L, prácticamente me quedaría F por L. Y si yo multiplico aquí también, me quedaría un F por L. Entonces, prácticamente eh, esta condición sí se satisface. ¿Por qué? Porque esta de aquí me crea un torque positivo y esta de acá me crea un torque negativo. Entonces, por lo tanto, si hago la sumatoria de fuerzas, de torques, perdón, entonces van a ser igual a 0. Entonces acá la primera condición no se cumple, pero la segunda condición sí se cumple. Entonces, esos son los ejemplos que podemos ver cuando sí se cumple la condición de equilibrio y cuando no se cumple la condición de equilibrio. Ahora en la sección 11.2 vamos a hablar de el centro de gravedad. En la mayoría de los problemas de equilibrio, una de las fuerzas que actúa sobre un cuerpo, pues es su propio peso, ¿verdad? Como ya lo hemos visto anteriormente. Ahora es necesario poder calcular el torque de esta fuerza. Para eso, pues nos vamos a ayudar de este objeto que tenemos por aquí. Pero antes de eso, ¿verdad? El peso en un objeto no actúa en un solo punto, sino que se distribuye en todo el cuerpo, ¿verdad? Si yo tomo un cuerpo y tomo pequeños diferenciales de masa aquí, yo tomo pequeños diferenciales de masa hasta completar todo el cuerpo, o sea, el peso está actuando en cada diferencial de masa, ¿verdad? En cada diferencial de masa. Pero igualmente siempre se puede calcular un torque debido al peso del cuerpo, suponiendo que toda la fuerza de gravedad, el peso se concentra en un punto llamado centro de gravedad. Entonces, nosotros ya sabemos que la aceleración debido a la gravedad disminuye con la altura. Si yo estoy más cerca de la Tierra, la fuerza gravitatoria es mayor. Si me alejo, la fuerza gravitatoria es menor. Pero si yo tengo un objeto como este, por ejemplo, o sea, las distancias en altura comparada con la distancia en la que yo me encuentro de, del centro de la Tierra, por así decir, del centro de la Tierra, entonces las distancias desde un borde hasta el otro borde de un objeto prácticamente son despreciables. Entonces yo podría decir que la gravedad en todo este objeto es prácticamente la misma. Entonces vamos a tomar como que el centro de masa de este objeto, suponiendo que esto que está aquí es el centro de masa de este objeto, vamos a considerar que es exactamente el mismo centro de gravedad. Entonces, si yo tengo un objeto como este, cualquier objeto que yo tenga, voy a decir que el centro de masa es igual al centro de gravedad. Ahora, para esto, para, para calcular el torque debido al peso en un objeto, tenemos que considerar pues el centro de masa. Como ya habíamos visto en un capítulo anterior, nosotros definíamos el centro de masa como nosotros tomábamos, ¿verdad? Un objeto rígido y lo dividíamos en diferenciales de masa o en pequeñas partículas, ¿verdad? De modo que al sumar todas las partículas teníamos todo el objeto rígido. Entonces yo tenía m1 por la distancia en la que se encontraba, ¿verdad? Que era x1 más m2, x2 y así sucesivamente entre m1 más m2 más m3 y así. Entonces el centro de masa nosotros lo definíamos como la sumatoria de las masas multiplicado por las posiciones entre la sumatoria de las masas. Igual para el eje X, para el eje Y y para el eje Z. También podríamos generalizar con un vector de posición R, ¿verdad?
un vector de posición R. Entonces, de este modo decíamos que el centro de masa podíamos, eh, podíamos tomarlo con el vector R. Teníamos M1 por R1, que R1 prácticamente es, digamos que yo tomo acá M1, entonces la distancia desde un eje de referencia que yo coloco hasta, hasta la masa M1. Y así sucesivamente, ¿verdad? Yo tomo otra masa M2 en cualquier lado que yo quiera y así sucesivamente. Entonces, el centro de masa, ¿verdad? Que es este vector que yo tengo acá. Entonces yo lo puedo calcular de esta manera, ¿verdad? La sumatoria de masa multiplicado por la distancia a la que se encuentra desde un eje de referencia entre la sumatoria de masas. Ahora, con esto vamos a tratar, ¿verdad?, de calcular la torca gravitacional que actúa sobre un cuerpo de forma arbitraria. Suponemos, ¿verdad?, que la aceleración es la misma para todo objeto, o sea, es la gravedad, es igual a g en todos los puntos del cuerpo. Entonces, cada partícula del cuerpo experimenta una fuerza gravitacional que es igual para todas, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, si yo tomo un diferencial de masa o una partícula de este cuerpo sólido y le llamo m sub i, el peso de m sub i prácticamente es m sub i por el vector gravedad. Entonces tengo un peso que es omega sub i, como lo tengo por acá. Y r sub i es el vector de posición de la partícula con respecto a un origen arbitrario, ¿verdad? Este origen, pues es un origen que yo tomo. Entonces, yo tengo que R sub i, pues es la distancia desde mi eje de referencia hasta donde está la partícula que yo tomo. Ahora, yo puedo calcular el torque, ¿verdad? Porque el torque yo lo puedo calcular como un vector R, que va desde mi origen hasta la partícula que estoy tomando, por la fuerza. La fuerza en este caso que es omega sub i. Entonces tengo el torque sub i es igual a producto cruz de R sub i por omega sub i. Y esto es igual a R sub i por m sub i por mi vector de gravedad. Ahora, la torca total, pues prácticamente va a ser la sumatoria de todas estas torcas, ¿verdad? Que va a depender prácticamente de cuántas partículas me está compuesta mi cuerpo rígido. Entonces tengo que mi torque total va a ser igual a la sumatoria de todos los torques sub i. Entonces tengo R1 por M1G más R2 por M2G y así sucesivamente. Como la masa es una constante, yo podría pasarla a multiplicar hacia el otro lado. Entonces voy a sacar de factor común R sub i por M1 más M2 R sub 2 y así sucesivamente, producto cruz con mi vector de gravedad. Entonces tengo esto, sumatoria de M sub i, R sub i, por mi vector gravedad. Si multiplicamos y dividimos esto por la masa total del cuerpo, sabemos que la masa total del cuerpo es la suma de todos los diferenciales de masa o todas las partículas que he tomado. Entonces M1 más M2 y así sucesivamente es la sumatoria de M sub i. Entonces, lo que voy a hacer, ¿verdad?, es multiplicar y dividir por M, sea la masa total de este objeto. Entonces, obtenemos esto. Obtenemos que el torque total es igual a esto que está acá, M1, R1 más M sub 2, R sub 2 y así sucesivamente, entre la masa total M1 más M2 más M3 ahora por la masa total por mi vector gravitacional. Ahora, esta parte que yo tengo por aquí
Yo la puedo resumir así con una sumatoria, ¿verdad? Sumatoria de m sub i por r sub i entre la sumatoria de m sub i. Y esto que tengo acá es la definición de mi vector posición de el centro de masa. Y acá tengo producto cruz por la masa total por el vector gravitacional. Entonces, como les decía, la fracción de esta ecuación es justamente el vector de posición R sub m del centro de masa. Es esto que está aquí, ¿verdad? Con componentes, ¿verdad? En X, en Y y en Z. Y M multiplicado por G es igual al peso total del cuerpo. Es igual al peso total del cuerpo. Entonces, por lo tanto, el torque debido a la fuerza gravitacional va a ser prácticamente el vector de posición del centro de masa, producto cruz por la masa total por la gravedad. Y esta masa total por la gravedad prácticamente es el peso. Entonces, para conocer el torque debido a la fuerza gravitacional, únicamente lo que ocupo yo es un vector de posición del centro de masa, es este que tengo acá, multiplicado por mi vector de mi fuerza, que es el peso. Entonces, prácticamente nada más, ¿verdad? Ocupo mi centro de masa y el peso del objeto para calcular ese torque debido a la fuerza gravitacional. Entonces, ya tenemos eso, la torque gravitacional total dada por la ecuación 11.5 es la misma que si el peso total estuviera actuando en la posición del centro de masa que también llamamos centro de gravedad. Entonces, de esta manera estamos demostrando que únicamente lo que nos importa es el centro de masa del objeto y es como que en el centro de masa de este objeto estuviera toda la masa. Entonces, si acá está toda la masa, quiere decir que el peso prácticamente es calculado desde este punto. Entonces, por eso vamos a decir que el centro de masa es igual al centro gravitacional. Entonces, si G tiene el mismo valor en todos los puntos de un cuerpo, su centro de gravedad es idéntico a su centro de masa. Y eso lo vamos a tomar en cuenta siempre cuando nosotros resolvamos los ejercicios, ¿verdad? Acá tenemos algunos ejemplos para que utilizamos el centro de gravedad. Por ejemplo, el centro de gravedad de algunos objetos simétricos, por ejemplo, una esfera, un cubo, un cilindro. Entonces, el centro de masa de una esfera, sabemos que prácticamente es su centro geométrico, o sea, es exactamente el centro de la esfera, también en un cubo. El centro geométrico de un cubo es exactamente el centro del cubo. Entonces, si tenemos objetos simétricos como esos, no se nos va a complicar poder decir dónde está el centro de masa. Pero si tenemos objetos más complicados de calcular, por ejemplo, acá nos da un ejemplo de una taza, entonces es un poquito más complicado porque podemos ver que acá hay la oreja de la taza sí la podemos aproximar como a un cilindro, pero se nos hace más complicado, ¿verdad? Y acá nos da un ejemplo de cómo nosotros podemos determinar dónde se encuentra el centro de masa de un objeto, em, haciendo pues uso de un, de un punto de soporte. Dice, haga el tarro que cuelgue de un punto cualquiera, una línea vertical que se extienda hacia abajo desde el punto de suspensión
pasa por el centro de gravedad. Entonces dice que en esta línea yo tendría que saber que aquí está el centro de gravedad, pero también podría determinar en qué punto exacto de esta línea se encuentra el punto de gravedad. Para eso, ahora cuelgo el tarro en un punto diferente, entonces ahora lo tomo del otro extremo de la agarradera. Ahora vuelvo a extender una línea vertical. Entonces, en el punto donde se intersectan estas dos líneas, entonces ahí va a ser exactamente mi punto de gravedad. Entonces, eso es muy importante, digamos, solo para tener una idea de dónde se encuentra el centro de gravedad de un objeto amorfo. Bueno, otra cosa que debemos de tomar en cuenta es el área de soporte de un objeto. Acá nos dan un ejemplo de un carro y de un camión. Ahora, ¿por qué será que los camiones tienden a volcar con mayor frecuencia? O un tráiler, podríamos decir, o, o carros que son muy altos. Por ejemplo, un bus también tiende bastante a volcarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que es donde se ubica el centro de gravedad. Por ejemplo, acá yo tengo el área de soporte, que el área de soporte está delimitada por, por, em, por las llantas en este caso, ¿verdad? Toda el área que está delimitada por las llantas. Entonces, aunque un carro esté viajando en una pendiente, si el centro de gravedad se ubica dentro del área de soporte, entonces este carro se va a permanecer en equilibrio, o sea, no se va a dar vuelta. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco el auto en una pendiente más pronunciada? Si yo coloco el auto en una pendiente más pronunciada, acá tengo mi área de soporte por acá, y si se fijan, mi centro de gravedad se sale del área de soporte. Y cuando se sale del área de soporte, este carro prácticamente se va a volcar, se va a dar vuelta. Ahora, ¿qué pasa si se fijan, si yo le doy exactamente el mismo grado de inclinación a este camión que al carro? Vimos que el carro no se da vuelta, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si le doy el mismo grado de inclinación a un camión? Los camiones, como son más altos y tienen más masa por aquí arriba, entonces tienden a tener el centro de gravedad un poco más alto que un turismo, por ejemplo. Entonces quiere decir que con una menor pendiente, un camión fácilmente se puede dar vuelta. Con una pendiente muy pequeña, entonces el centro de gravedad se sale del área de soporte, entonces este auto va a tender a darse vuelta. Por eso es que los autos muy grandes tienden a volcarse muy fácilmente. Por ejemplo, los autos de carrera tienen el centro de gravedad muy abajo. Tienen el centro de gravedad muy abajo y por eso para darles mayor estabilidad en vuelta, ¿verdad? Por acá, por aquí está un ejemplo. Esto lo pueden ver detenidamente, igual lo vamos a abordar cuando resolvamos ejercicios, ¿verdad? Y pues ahora la sección 11.3, que prácticamente es en lo que nos vamos a enfocar de este capítulo 11, la solución de problemas de equilibrio de cuerpos rígidos. Ahora, los dos principios que mencionamos anteriormente son la clave para el equilibrio de cuerpos rígidos, ¿verdad? Donde sabemos que la sumatoria de fuerzas deben ser igual a cero y la sumatoria de torques deben ser igual a cero. Ahora, pero antes vamos a delimitar un poco los problemas que vamos a resolver, ya que por sencillez vamos a decir
que todas las fuerzas que estén actuando en nuestros objetos únicamente van a estar ubicadas en el plano XY. O sea que las fuerzas nada más van a ser fuerzas en el eje X o fuerzas en el eje Y. Para de esta manera únicamente poder tener torques con respecto al eje Z. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo tomo las fuerzas también en el eje Z? Si yo tomo fuerzas en el eje Z, voy a tener también torques con respecto al eje X y torques con respecto al eje Y. Entonces, para hacer las cosas un poco más fáciles, vamos a tomar que las fuerzas únicamente están en el plano XY. Entonces, acá tenemos la primera condición de equilibrio, fuerzas en el plano XY, y la segunda condición de equilibrio, fuerzas en el plano XY también, ¿verdad? Entonces, para resolver estos ejercicios, aquí está, nos muestran una estrategia para resolver los problemas. Antes de esto, acá me dicen elección del punto de referencia para calcular torcas. Esto es muy importante debido a que cuando vamos a resolver un ejercicio, nosotros debemos de tomar un punto de referencia de donde nosotros vamos a calcular el torque. En problemas de equilibrio, la elección del punto de referencia para calcular torcas es arbitrario por completo, o sea, nosotros debemos de colocarlo a nuestra conveniencia, donde se nos complique menos las cosas para resolver el ejercicio. Eso es muy importante. Entonces, acá dice la estrategia, ¿verdad? Identificar los conceptos relevantes, la primera y la segunda condición. Plantear el problema aplicando los siguientes pasos. Elabore un diagrama de la situación física e identifique el cuerpo en equilibrio de analizarlo. En este caso nosotros debemos de dibujar todo el objeto en específico y no solo colocar un punto. Digamos, si estamos hablando de un disco, debemos dibujar un disco. Estamos hablando de un cilindro, de una esfera, debemos dibujarlo porque estos objetos rígidos son extensos y no podemos decir que podemos modelarlos como un punto. También debemos de dibujar un diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Para ver cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Y también debemos de colocar las fuerzas exactamente donde están actuando. Otra cosa muy importante, ¿verdad? Es elegir los ejes y coordenadas que especifique su dirección. Hay que definir bien hacia dónde va a ser mi torque positivo y hacia dónde va a ser mi torque negativo. Ahora también, como les decía, elegir un punto de referencia alrededor del cual se calcularán las torcas. Entonces, cuando yo voy a resolver un ejercicio de estos, yo voy a escoger en mi objeto cualquier punto que yo quiera y voy a calcular el torque alrededor de ese punto. Entonces, ¿verdad? Y ya para la ejecución, pues prácticamente tenemos que aplicar la sumatoria de fuerza en X, en Y, tenemos que también aplicar la sumatoria de torques y luego pues combinar estas tres ecuaciones dependiendo del ejercicio, ¿verdad? Podemos tener algún sistema de ecuaciones, tenemos que resolver algún sistema de ecuaciones, pero todo esto va a depender del ejercicio, ¿verdad? Cuántas incógnitas tengamos y qué nos piden en el ejercicio. Entonces, eso es prácticamente. Por acá nos dan algunos ejemplos, dice distribución del peso de un automóvil. Acá nos dicen cómo se distribuye el peso en el automóvil y cómo se distribuye de manera que no vuelquen tan fácilmente, ¿verdad? Por acá también tenemos otro ejemplo, dice se deslizará la escalera. Entonces tenemos una escalera, ¿verdad? Por ejemplo, donde abajo tenemos una fricción obviamente para que no se deslice la escalera. Pero hasta qué grado nosotros podemos colocar una escalera de manera que no se resbale o cuál es el coeficiente de fricción mínimo que debe haber para que no se resbale. Entonces, esas son las incógnitas que podemos resolver con estos
ejercicio. Por acá tenemos equilibrio y ejercicio. Acá tenemos pues cuál es el torque o la tensión que nosotros realizamos o la tensión que realiza un tendón cuando nosotros levantamos una pesa. Eso también podría ser un ejemplo. Entonces prácticamente esta sería la teoría del capítulo 11. El día de mañana pues vamos a continuar resolviendo ejercicios de este capítulo 11. Si tienen alguna duda o comentario, pues me lo hacen en este momento.